Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos aquí presentes. Es realmente para mí un privilegio estar con ustedes en esta hermosa tarde en donde todo Puerto Rico está recordando un día muy, pero que muy especial. En esta ocasión esperamos hablar un poco sobre un día que es muy recordado y que significa mucho para todo ser humano. Vamos a leer la escritura. Leeremos en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 27. En el verso 45, y dice la escritura de la siguiente manera. San Mateo capítulo 27, verso 45 en adelante, dice: y desde la hora sexta, las 12 del mediodía, fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, las 3 de la tarde. Y cerca de la hora nona, Jesús exclamó con grande voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí oyéndolo decían: a Elías llama este. Y luego, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la hinchió de vinagre y poniéndola en una caña, dábale de beber. Y los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, dio el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rompió en dos, de alto abajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron, y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento. La muerte del Señor Jesucristo es realmente, y fue en aquel tiempo, y todavía es un misterio. El misterio de la muerte de Jesús. El misterio de la muerte de Jesús es algo que no ha sido realmente comprendido. Por eso, para muchos es un misterio la muerte del Señor Jesucristo. Muchas personas dicen: ¿pero acaso era necesario que muriera el Señor Jesús? Otros dicen: pero ¿qué puede hacer que un hombre muera y sea de beneficio para la humanidad? Otros dicen: ¿y cómo puede la sangre de ese hombre limpiar a la gente de pecado? Pues eso ocurrió 2000 años atrás. ¿Cómo es que hay gente todavía que dicen: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, cuando ya ese hombre murió hace 2000 años atrás? Es que la muerte
del Señor Jesucristo es un misterio. Es uno de los grandes misterios de Dios. Por eso es que no ha sido muy bien entendida esa muerte. No es como la muerte de las demás personas. Es la muerte de un ser sobrenatural. Es la muerte del segundo hombre. Y alguno me dirá, pero es que no han habido más hombres como él, solamente dos, él y Adán. Por eso la muerte de Jesús es una muerte en donde está envuelto un grande misterio. Y nosotros, sabiendo que Dios ha dicho que los caminos de Él y los pensamientos de Él son más altos que nuestros pensamientos, entonces tenemos que saber que en el pensamiento divino la muerte del Señor Jesucristo era algo muy importante. Por eso, cuando le hablaron a Jesús acerca de no ir a Jerusalén, porque allí él iba a morir, Jesús reprendió a Pedro. También en otra ocasión, hablando acerca de su muerte, él dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Mas si cae en tierra y muere, mucho fruto trae. El plan de Dios no es que los hombres sean mortales. El plan de Dios es que el ser humano sea inmortal. Y Jesús era esa clase de hombre. Por eso Jesús decía: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Y esa es la clase de persona, la clase de ser humano que Dios quiere que sea cada persona. Ahora veamos una cosa. Jesús tuvo que venir a la tierra para resolver un problema, el problema de la raza humana. Y encontramos que si Él no llega a venir, la raza humana no tendría solución a su problema. Sabemos ya que la raza humana ha tenido muchos problemas, pero el problema principal de la raza humana fue en la tierra la caída. De ahí para acá el hombre ha estado dando tumbos aquí en la tierra y ha estado viviendo en la tierra por un lapso de tiempo muy corto. Cada persona que viene a la tierra nace, va creciendo, después de niño llega joven, después llega ya adulto y después anciano, y después desaparece de la tierra. Pero a nadie le gustaría vivir de esa manera, aunque el ser humano de por sí no tiene la solución. Todo el mundo le gustaría vivir por toda la eternidad y sin problemas, por supuesto, porque con problemas ni los cortos años que vivimos algunas veces ni desearíamos vivir. Pero el plan de Dios es que vivamos por toda la eternidad. Por eso
En la eternidad no van a haber los problemas que hay hoy en día. Dice que toda lágrima será enjugada. Así es que no va a haber motivo por el cual llorar. Si no hay lloro, no hay problema. Imagínense, si en una eternidad van a haber problemas, imagínense, aquí es, y hay problemas que parecen eternos, ¿cómo será en una eternidad? Pero gracias a Dios que allá no van a haber problemas. Jesús tenía que venir para resolver el problema aquí en la tierra. Por eso vino en forma humana, vino a semejanza de carne, vino con un cuerpo el cual era a semejanza del cuerpo que traen los demás seres humanos, pero él no vino con pecado. Juan el Bautista había aparecido en la escena también y estaba anunciando que vendría uno después de él, uno detrás de él, del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado, de su sandalia. Juan conocía las profecías bíblicas que hablaban de ese hombre, y aún Juan sabía que él era enviado para prepararle el camino. Había muchas profecías que hablaban acerca de un hombre que aparecería en la escena, el cual sería un hombre muy especial, con un trabajo muy especial. Juan hablaba acerca de ese hombre y decía que cuando él apareciera, él lo iba a conocer y lo iba a presentar al público. Cuando Juan ve a Jesús que viene a una de sus actividades, pudo ver el Espíritu de Dios sobre Jesús. Y cuando vio el Espíritu de Dios, porque esa era la señal que había recibido de parte del que lo envió, entonces no le importó que la gente dijeran: pero si ese es el primo de Juan. Juan ni siquiera dijo: he aquí mi primo, el cual es el enviado de Dios. Juan más bien dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan sabía el motivo de la venida del Señor. Juan sabía que Jesús venía para quitar el pecado del mundo. Juan conocía a Jesús a través del Antiguo Testamento. Juan conocía a Jesús a través del sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento. Y Juan entonces presentó a Jesús como el Cordero del Antiguo Testamento. Por eso Jesús tenía que venir para morir. Pues aún Juan, cuando lo está presentando, le está presentando como el Cordero que va a morir y con su sangre va a quitar el pecado del mundo. Así es que Juan sabía que Jesús iba a morir, y Jesús también sabía que tenía que morir, porque él cumpliría el tipo y figura del Cordero del Antiguo Testamento. Dios había por anticipado anunciado la venida del Mesías y el sacrificio que él tenía que llevar a cabo en bien de la humanidad. Todo eso lo había Dios anunciado en la ley a través del Cordero que era sacrificado. Pero un día tenía que hacerse realidad. Mientras tanto, la sangre de aquel Cordero del Antiguo Testamento
solamente cubría el pecado. Pero cuando vino el verdadero Cordero, Él quitaría el pecado. Cuando Él quitara el pecado, entonces todos los niños que nacieran sobre la tierra nacerían sin el pecado original. Mientras tanto, venían con el pecado original. Encontramos que este Jesús de Nazaret, el cual es conocido mundialmente y el cual es proclamado mundialmente como el Mesías que el pueblo hebreo estaba esperando, en su muerte trajo una grande bendición. Su muerte es realmente un evento misterioso. La muerte de Jesús es la muerte más misteriosa de todas las muertes que han habido sobre la tierra. Pero el misterio que envuelve esa muerte es el misterio divino del plan que Dios tenía con la muerte de este hombre. Si Él no moría, ¿qué usted cree que hubiera acontecido? Tuviéramos por aquí hoy en día, de un país a otro, de una nación a otra, a un joven que no se ponía viejo, caminando y caminando, y todos los países dirían: este es el hombre que tiene unos 2000 años sin ver muerte. Pero ¿qué habría hecho con eso? No hubiera hecho nada, porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Él solamente quedaría como una persona que no moría, pero las demás personas seguían muriendo y él nada podía hacer por las demás personas. Aún él, ¿qué podría hacer en cuanto a sí mismo? Él podría decir: hace 300 años viví en tal sitio fulano de tal y fulano de tal. Yo sé la historia de fulano y de fulano, pero ¿de qué le valdría eso a la humanidad? Le valdría de muy poco. Podría ser él el historiador más grande de todos los historiadores. Podría también ser él la persona de más cultura de todas las personas, porque él podía estudiar en la universidad hebrea de aquel tiempo, después en el otro siglo estudiar en otra universidad, ir tomando todos los grados, todos los doctorados de todas las universidades principales en cada siglo o cada 100 o 200 o 300 años, y podría tener más títulos que cualquier otra persona, o podía usar aquel poder para establecer un reino. Pero ¿qué hubiera pasado? Que él, en su reino, todos morirían en cada tiempo, pero él sí estableció un reino con la promesa de que resucitarían todos los de su reino para vivir por toda la eternidad. Así es que él tenía muy claro el plan que correspondía ser desarrollado por él en aquellos días. Él sabía que Juan lo había presentado como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y el Cordero del Antiguo Testamento, para cubrir el pecado, tenía que morir.
Así es que Juan dijo: tú vas a morir por la humanidad. Jesús estaba de acuerdo con Juan. Aún Jesús estaba de acuerdo también con Isaías. Pues Isaías había dicho en el capítulo 53 lo que sería del Mesías. Y Jesús, luego de saber que él era ese Mesías, él tenía que aceptar todo aquello que estaba escrito de ese Mesías para ese tiempo. En una ocasión, él se aguantó un poco y dijo: Padre, pasa de mí esta copa, este vaso, pásalo de mí. Era relacionado a su muerte. Pero después dijo: mas no como yo quiera, sino como tú quieras, como sean tus planes. Si hay que beber esta copa, la voy a beber. Ahora vean, ya el profeta Isaías había hablado acerca de Jesús y dijo en el capítulo 53: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. No hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Y sigue enumerando todo lo relacionado a Jesús, todo lo que habría de acontecerle a ese hombre que aparecería en la escena terrenal para, con su vida, para con su muerte, beneficiar a la raza humana. Nos dice la Escritura que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y él, al morir con su muerte, él pagó el precio nuestro. Él con su muerte hizo lo que usted no podía hacer. Dice el verso 10 del capítulo 53 de Isaías: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí nos dice que
puso su vida por expiación. Podemos ver entonces en este hombre Jesús de Nazaret, podemos ver en él el hombre modelo para la solución al problema del ser humano. Podemos ver en la muerte de Jesús el misterio divino que no había sido dado a conocer públicamente, pero que los profetas habían hablado de ese misterio que envolvería la muerte de ese hombre. Los demás hombres al morir, pues mueren como el resto de los hombres, y en su muerte no es grande el misterio que está envuelto. Pero en la muerte de Jesús había un misterio muy grande envuelto, el cual sería abierto al público después que Él muriera y resucitase. Si Jesús no aparece para morir, la raza humana no tendría esperanza en este tiempo. Pero el misterio de la muerte de Jesús es un misterio a favor de la raza humana. Es el misterio divino que en otros tiempos estuvo oculto. Las personas que vivieron en el tiempo de Jesús no comprendían el por qué Jesús murió en la cruz del Calvario. La religión hebrea no comprendió el por qué estaba muriendo Jesús de Nazaret. Las religiones de los gentiles tampoco comprendían el misterio de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Pues en aquel día y en otros días también habían muerto personas en diferentes cruces de el pueblo hebreo o en medio del pueblo hebreo, aunque las cruces eran cruces romanas del Imperio Romano. Pero de todos los que murieron, la muerte de Jesús fue la que contenía el misterio divino, el misterio grande, el cual era el misterio de la redención. Ese es el misterio grande que envuelve la muerte del Señor Jesucristo. Él lo comprendió. Él sabía que si Él no moría, Él solo quedaría. Y si Él solo quedaba, entonces no podía impartirle vida eterna a los demás seres humanos. Porque Él tenía que quitar el pecado del mundo. Él tenía que quitar el pecado de todos sus hermanos, de todos los hijos de Dios, para que pudieran luego resucitar y vivir por toda la eternidad. Ahora, cuando ocurrió la muerte de Jesús, luego de aquel juicio que tuvo Jesús, el cual no fue un juicio justo, pero que convenía que fuese o no fuese justo el juicio, Él muriera, porque si no moría, Él solo quedaría. Ahora, vean ustedes una cosa, Jesús pudo haber escapado de la muerte. Él sabía cómo escapar de la muerte, pero convenía para los planes de Dios escapar Él de la muerte.
Él dice en una ocasión, cuando Pedro quiso defender a Jesús, cuando allá lo tomaron preso, Jesús, hablando con Pedro, dice de la siguiente manera. Vamos a leer en el verso 53. Comenzamos en el verso 52 para que ustedes vean que Jesús sí podía escapar de la muerte, podía evitar la muerte, pero Él no debía evitar su muerte. Verso 52 del capítulo 26 de San Mateo. San Mateo 26, capítulo 26, verso 52 en adelante dice: entonces Jesús le dice a Pedro: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo pues se cumplirían las Escrituras que así conviene que sea hecho? Y el verso 56 dice: mas todo esto se hace para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Así que convenía que Jesús muriera, aunque era un día de tristeza, era un día de dolor, pues todos los seres amados, todas las personas que amaban a Jesús iban a sufrir mucho, pero Él mismo sabía que convenía que Él muriera para que se cumpliese la Escritura. Y en el cumplimiento de la Escritura había grande bendición para los seres humanos. Él dio su vida por sí mismo. Él, con su libre albedrío, puso su vida espontáneamente para, después de haber hecho el sacrificio, volverla a tomar. Por lo tanto, aunque era un día de tristeza, de aflicción, era un día de confusión también. Estaban confundidos sus seguidores y también estaban confundidos sus perseguidores. Sus perseguidores estuvieron confundidos por 3 años y medio, pero en esos días en que tomaron a Jesús para juzgarle y crucificarle, fueron los días de más confusión del pueblo hebreo. Fueron los días de más confusión para la religión de Israel en aquellos días. Fueron los días de más confusión para los líderes religiosos de la religión hebrea. Fueron los días de más confusión para el sumo sacerdote. Y el día de la muerte de Jesús fue el día de más confusión, de más oscuridad espiritual para el sumo pontífice y todos los ministros del pueblo hebreo, pues estaban tan confundidos que no pudieron ver que aquel era el Mesías Rey que ellos estaban esperando. Y si eso no es estar confundidos, yo no sé qué es estar confundido. Confundieron a su Rey y a su Mesías con Belcebú, el príncipe de los demonios, y pidieron su muerte en la cruz del Calvario. Pero
estaba cumpliéndose también la escritura que decía que ellos serían cegados. Sus ojos serían cegados y no verían. Esa fue la condición del pueblo, la condición de los líderes de aquel día. Era día entonces de confusión, era día también de tinieblas, de oscuridad. Hubieron tinieblas y oscuridad en lo literal y tinieblas y oscuridad en lo espiritual también, en lo intelectual. En todos esos sentidos había tiniebla y oscuridad sobre todo Israel. Aún la tierra reflejó la tiniebla y oscuridad de la gente de aquel tiempo. Y aún la tierra se estremeció en ese día. Fue entonces un día inolvidable. El día de la muerte del Señor Jesucristo es inolvidable. Y cuando en nuestro día podemos entender el misterio de la muerte del Señor Jesús, entonces es más inolvidable para nosotros. Porque ya entonces no vemos la muerte de Jesús como un desastre, como una catástrofe sobre un hombre, sino que vemos la muerte del Señor Jesús como la solución al problema de la raza humana. Vemos en nuestro tiempo la muerte del Señor Jesucristo como la bendición más grande que ha venido con la muerte de un hombre, que sin él no hubiera muerto, no tendríamos la bendición que hoy en día tenemos. Él murió para quitar el pecado del mundo, y con su muerte cada ser humano tiene la solución al pecado. Con la muerte del Señor Jesús, todo ser humano tiene la llave a la eternidad. Con la muerte del Señor Jesús, todo ser humano resuelve el problema del pecado. Con la muerte del Señor Jesús, queda abierta la puerta del cielo para toda persona, no importa lo bueno o lo malo que haya sido ese individuo. Pues el Señor Jesús dice: todo pecado le es perdonado a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todos los demás pecados le pueden ser perdonados si la persona puede entender el misterio de la muerte del Señor Jesucristo. Si no puede entenderlo, no puede recibir el beneficio de la muerte del Señor Jesucristo. Hoy es un día no para estar triste. Un día como hoy, según la tradición religiosa del cristianismo, fue un día de mucha tristeza para la gente que estuvieron allí presentes en la muerte del Señor Jesús y que amaban a Jesús, porque en esos momentos no comprendían el misterio de la muerte de Jesús. Por eso algunos trataron de impedir la muerte de Jesús. Por eso cualquiera de los que vivieron en aquellos días y aquel momento hubiera deseado que no crucificaran a Jesús. Pero Él sí quería morir, Él sí quería poner su vida por todos nosotros, para después volverla a tomar.
Con su muerte Él hizo la labor de redentor. Él nos redimió. Él con su muerte pagó el precio de nuestra redención. Él es la expiación por nuestros pecados. Tenemos entonces la solución al problema del ser humano. Tenemos entonces un redentor, uno que con su sangre, derramándola en la cruz del Calvario, redimió al ser humano. Y eso era algo que nadie más podía hacer. Y para hacerse esa labor había que hacerla en el tiempo aceptable por Dios, en el tiempo señalado por Dios. Si Jesús no hubiera muerto en aquel tiempo que murió y hubiera dicho: yo estoy joven todavía, yo tengo 33 años, así es que yo quiero vivir la vida, yo después que pase de los 50, cuando llegue a los 60, entonces yo estoy dispuesto a morir. Si él hubiera pensado de esa manera, a los 60, cuando él muriese o lo matasen, su muerte y su sangre no haría nada en favor de la humanidad, porque ya se estaría viviendo en otro ciclo del plan de Dios. Tenía que ser en aquellos días, porque eran los días en que en el cielo se exigía el sacrificio por el pecado. Y allí tenía que entonces estar el Cordero para ofrecer su sangre. Y allí estaba Jesús de Nazaret en sustitución de aquel Cordero. Allí estaba el Cordero perfecto, como lo anunció Juan el Bautista. Por eso, cuando comprendemos el misterio de la muerte del Señor Jesucristo, hoy para nosotros es un día de alegría, de regocijo, porque podemos comprender el propósito de la muerte del Señor Jesucristo. Sabemos que Él murió por nosotros. Sabemos que Él quería hacerlo y tenía que hacerlo. Quería hacerlo porque nos amaba. Y tuvo que hacerlo para podernos redimir, para podernos salvar y darnos la esperanza de una vida eterna en un mundo nuevo y lleno de felicidad. Él comprendía todas esas cosas. Por eso Él hablaba de una vida eterna, de un mundo nuevo, de un mundo de alegría, de felicidad. Por eso Él hablaba de galardones que iba a dar a los que le siguieran. Porque Él comprendía el misterio de su vida, el misterio de su existencia. Él comprendía el misterio que envolvería su muerte. Y al comprender todas esas cosas, Él quería morir por usted y por mí y por todos los hijos de Dios que vendrían a este planeta Tierra para vivir. Él sabía que con su muerte podía ofrecerle un mundo lleno de alegría y felicidad para el futuro a todos aquellos que reconocieran el misterio de su muerte. Es un misterio, pero cuando usted lo entiende, ya no es un misterio, ya es algo que le ha sido revelado
y que usted entonces puede recibir el beneficio de la muerte del Señor Jesús. Hoy en día no estamos llorosos como estuvieron aquellas personas que le vieron morir 2000 años atrás aproximadamente y que no comprendían este misterio. Pero después que fue abierto ese misterio, ya entonces la gente comprendía. Hoy en día ya comprendemos, ya entendemos, y por eso hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Lo hemos aceptado a Él como la persona que nos ha redimido. Lo hemos aceptado a Él como lo que es Él, conforme al misterio divino. Él para nosotros es el todo. Sin Él, nosotros seríamos nada. Con Él somos el todo, porque Él es el todo en Dios, y todo fue creado para Él. Así es que Él, siendo uno de nuestros hermanos, siendo Él nuestro hermano mayor, entonces le amamos, le apreciamos y seguimos sus consejos, seguimos sus enseñanzas y recibimos todo el beneficio que Él ha luchado, que Él ha trabajado y ha ganado para todos nosotros. Él es la persona más sublime que ha pisado este planeta Tierra. Sabemos que los que le odiaron, los que le persiguieron y pidieron su muerte, lo hicieron en ignorancia, pues no comprendían el misterio que lo envolvía a Él. Estaban ciegos a la realidad que se estaba viviendo en el plan divino en aquellos días. Por eso Jesús en la cruz del Calvario dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ellos no comprendían, pero Jesús sí comprendía. Y Jesús sabía que valía la pena morir en aquellos momentos, porque Él era el único que existía sobre la tierra que no tenía pecado. Pero ¿y cómo pudo Jesús hacer para hacerse mortal? Porque Él decía que nadie le podía quitar la vida, sino que Él dijo: yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. ¿Cómo fue que Él pudo hacer para hacerse mortal? La respuesta es fácil. La muerte no puede tocar a una persona a menos que esa persona no haya sido tocada por el pecado. Porque el pecado da a luz la muerte. La muerte no puede aparecer si el pecado no ha tocado a la persona. El pecado no había tocado a Jesús nunca, por lo tanto Jesús no podía morir. Pero para hacerse mortal, para poder morir, dice la Biblia que Él tomó el pecado de todos. Así es que cuando tomó el pecado de todos, se hizo mortal y podía morir porque tenía el pecado de todos. Por eso Isaías dice que cargó
el pecado de todos en Jesús. Así es que ya entonces, allá en el Getsemaní, cuando Él tomó el pecado de todos, ya de ahí en adelante ya Él era mortal, podía ser juzgado, podía ser condenado, podía ser entonces crucificado y morir. De otra manera, no podía morir. Por eso Él tenía que tomar esa copa. Si no la tomaba, no podía morir. Así es que Él murió sabiendo lo que hacía. Algunas personas se preguntan, ¿y qué pasó cuando murió el Señor Jesús? Lo bajaron de la cruz, lo sepultaron en una cueva, pero ¿y qué pasó durante esos 3 días que Él estuvo muerto? Jesús dijo en la cruz a uno de los que estaba allí crucificado, cuando le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús sabía que de allí Él pasaría al paraíso. No pasaría al paraíso con aquel cuerpo que estaban crucificando, sino que pasaría en espíritu y en alma. Cuando murió, pasó a otro mundo. Y no solamente al paraíso, sino que también pasó al infierno. Pues dice la Escritura que Él bajó a las profundidades, al corazón de la tierra. Dice la Escritura que fue y le predicó a las almas encarceladas que fueron rebeldes en los días de Noé. Así que Él fue al infierno y allí predicó. Es que el ministerio de un hombre como Jesús no termina con su muerte. Pues allí predicó y allí anunció todo lo que tenía que anunciar o predicar. Allí les enseñó el por qué estaban esas personas allí. ¿Y saben a quién se encontró allí? Saben que allí fue una persona que había estado con Él acá en la tierra y que le traicionó, le dio un beso en señal para otras personas, para que le conocieran. Cuando murió Jesús en la cruz del Calvario, muchas personas ven solamente a 3 personas muriendo, pero habían 4 personas, porque Judas Iscariote estaba colgando también de un árbol. Así es que Judas Iscariote fue a su lugar. Él fue al infierno y allí cuando Jesús apareció, allí había alguien que había llegado también en esos días, en esos momentos, y le conoció. Acá en la tierra quiso arrepentirse, pero no pudo arrepentirse. Lloró, devolvió las 30 piezas de plata, pero no pudo arrepentirse. Ahora han pensado ustedes, ¿qué cosas le diría Judas Iscariote allá a Jesús en el infierno? Pero allí no es lugar para arrepentimiento. Allí no era lugar para buscar arrepentimiento. Eso nos enseña que el ser humano no puede esperar llegar al infierno para después arrepentirse allá. Porque aunque vaya el mismo Señor allá, no va para salvarlo allá. Él vino aquí a la tierra para salvar aquí en la tierra al ser humano.
allí en el infierno estuvo predicando su mensaje de juicio, dándole testimonio a todas aquellas personas que estaban allí encarceladas. El infierno es una cárcel donde la gente que van allí están hasta que llegue el tiempo del juicio final para ser sacadas de allí y ser presentadas al trono de Dios. Pero ustedes saben una cosa, que antes de llegar a un juicio en una corte hay vistas con los acusados, hay vistas con los culpables, el juez, el fiscal y también el abogado pueden ver a esas personas que van a ser condenadas también, pueden verlas antes, y allí vemos a Jesús visitando a esas personas en la cárcel. Luego de allí él pasaría al paraíso, en donde le dijo al ladrón que estaba a su lado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así es que Jesús tenía una trayectoria ya trazada, y aunque su cuerpo estuviera en la tumba, él seguiría viajando. Podemos decir de Jesús que era un hombre incansable, que aún después de muerto seguía trabajando. Siguió al infierno y después del infierno pasó al paraíso. Y ya el domingo lo veremos regresando a la tierra. Ahora, no quiero ir a otros detalles que son muy importantes, ya que la muerte del Señor, la crucifixión del Señor, aquella primera crucifixión, también habla de una segunda crucifixión. Eso acontecerá en los días finales, pero no será una crucifixión literal como aquella, será una crucifixión espiritual. De eso no hablaremos en esta tarde, solamente nos limitaremos a lo que aconteció allá en aquel tiempo y el beneficio que trajo para toda la raza humana. El que no puede entender el misterio de la muerte de Jesús está perdiendo su vida, está perdiendo el motivo de su existencia, está perdiendo la vida eterna. Es necesario que entendamos el misterio de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, y es necesario que comprendamos que era menester que Jesús muriera por los seres humanos. De otra manera, todos estarían perdidos. El misterio de la muerte de Jesús. ¿Fue necesaria su muerte? ¿Fue necesario todo eso? Porque era menester que se cumpliese la Escritura. Fue de beneficio para todos nosotros. Aún la tierra, al ser tocada con la sangre de Jesús, ella recibió la santificación. Y algún día recibirá el bautismo de fuego para quemar todas las impurezas de la tierra, todas las obras malas de la tierra, para que pueda entonces venir a un mundo nuevo con una nueva generación. El misterio de la muerte de Jesús, el misterio de Jesús de Nazaret.
podemos ver que convenía que un hombre muriera. No cualquier hombre, sino este hombre llamado Jesús de Nazaret. Fue dicho por el sumo pontífice: es menester que un hombre muera y no que se pierda toda la nación. Aunque él lo dijo con otro sentido, pero el sentido verdadero de parte de Dios era que muriera Jesús por toda la nación y por todos los seres humanos, para que no se perdiesen los seres humanos. El que se pierda es porque quiere. El que no vaya al cielo, el que no vaya al paraíso, el que no vaya a vivir por toda la eternidad en el nuevo mundo, es porque no quiere. Porque tenemos un Redentor, tenemos un Salvador, Jesucristo, el Cordero de Dios. Ese es el misterio de la muerte de Jesucristo. Él tomó mi muerte y me dio su vida. Él tomó su muerte y le dio la vida de Él a usted. Eso fue lo que Él hizo. Por eso Él siempre estaba ofreciendo, ¿qué? La vida. Él decía: el que oye mi palabra tiene vida eterna. Él decía: yo les doy vida eterna. Pero, ¿y qué le dimos nosotros a Él? Todos nuestros pecados. Y como la paga del pecado es la muerte, le dimos con el pecado la muerte. Con nuestros pecados iba la muerte. Cuando Él tomó nuestros pecados, tomó también la muerte. Por eso Él murió por usted y por mí. La muerte suya y la muerte mía la tomó Él. Por eso usted no tiene que morir. Alguna persona podrá decir: pero ¿y qué? Todos los apóstoles murieron. Toda esa gente que han dicho que han creído en Jesucristo han muerto. Yo les digo: no han muerto. Están durmiendo. Están descansando, esperando la resurrección. Él dijo: el que en mí cree, aunque esté muerto, aunque esté dormido, vivirá. Así es que Él tomó nuestra muerte y nos dio la vida. Y usted tiene que hacer como Él hizo. Él, cuando usted y yo le dimos nuestros pecados, cuando la raza humana, todos los pecados de la raza humana le fueron entregados a Jesús, Él los tomó y luego murió. Y cuando Él nos ha ofrecido la vida y nos la entrega, cuando usted la toma, luego vive. El misterio de la muerte de Jesucristo. Ven ustedes que la muerte de Jesucristo era algo que estaba en el plan de Dios. Era algo muy importante para la raza humana. Era algo muy necesario que tenía que ocurrir, porque si no ocurre, la raza humana estaría hoy en día sin esperanza. Estaríamos viviendo en la tierra para trabajar, comer y dormir, sin ninguna otra esperanza. Pero trabajamos porque necesitamos trabajar, comemos porque necesitamos comer, dormimos porque necesitamos dormir. Pero nuestra esperanza es la vida eterna.
vivir por toda la eternidad en el reino del Señor Jesucristo. Mientras tanto, luchamos aquí en la tierra, nos desenvolvemos como podamos aquí en la tierra, en lo que llega ese tiempo glorioso en el programa de Dios. Mientras tanto, permanecemos firmes en nuestra fe y nuestra esperanza, sin desmayar, conociendo, sabiendo el misterio de la muerte del Señor Jesucristo. Fue un misterio, pero ya está abierto, ya fue dado a conocer a la humanidad. Yo me alegro que Él haya muerto por mí, que haya muerto por usted y por todos los seres humanos. Pues yo no podía morir por nadie, ni usted tampoco podía morir por nadie, ni por usted mismo. Yo ni por mí mismo puedo morir para salvarme yo mismo. Pero Él sí lo podía hacer. Y vino en el tiempo que sí se podía y lo hizo. Gracias le damos a Dios por eso. Y estamos contentos porque Él aceptó todos nuestros pecados y con nuestros pecados la muerte y murió en la cruz del Calvario. Ese es el misterio de la muerte del Señor Jesucristo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y ya el domingo próximo, tempranito aquí, ya a las 10 de la mañana daremos comienzo a el culto de resurrección, en donde hablaremos de el misterio de la resurrección del Señor. Y veremos ahí todos los beneficios que hay en la resurrección del Señor, todos los beneficios para nosotros y cómo recibir todas esas bendiciones, todos esos beneficios. Así es que, mientras tanto, mientras llegue el domingo, estaremos orando a Dios para que Dios nos permita el domingo próximo ver y entender lo que significa para nosotros la resurrección del Señor Jesucristo. Ya vimos el misterio de lo que significa la muerte del Señor Jesucristo, pero el domingo veremos el misterio de la resurrección del Señor Jesucristo. Estamos hablando de cosas históricas, de historia bíblica, pero que muchas personas no la han comprendido bien, y es necesario que nos refresquemos la memoria y entendamos estas cosas bien, porque hay personas que por no entenderlas viven en la tierra y después mueren sin haber entendido estas cosas, y entonces no han recibido el beneficio que hay para ellos y después ya no hay oportunidad. Así es que creo que en esta tarde hemos entendido bien el misterio de la muerte del Señor Jesucristo y estamos contentos de que Él valientemente dijera que aceptaba nuestros pecados, que aceptaba la muerte que conllevaba los pecados y dijera que estaba dispuesto a morir. Podemos decir, en Jesús sí que tenemos un verdadero hermano mayor. Un verdadero hermano mayor que se ocupa de sus hermanos. Se ocupa de todos los problemas de sus hermanos. Se ha ocupado de todos nuestros problemas, aunque en esos días no estábamos sobre la tierra. Él pensó en nosotros como los hijos o los hermanos menores de Él. Somos los últimos que hemos estado viviendo en la tierra, así es que somos el Benjamín de los hermanos de Jesús. Él pensó en nosotros, como José pensó en su hermano Benjamín. Así es que, imagínense, si Él pensó en nosotros 2000 años atrás, sin todavía nosotros aparecer en la tierra,
nosotros 2000 años después pensamos en lo que Él hizo 2000 años atrás. Pensamos en todo eso y le damos gracias a Él. Y esperamos vivir con Él por toda la eternidad. Él, como el hijo mayor de la familia, es el heredero de todo. Así es que Él nos tiene grandes bendiciones para nosotros. Él nos ama y espera que nosotros también le expresemos nuestro amor a Él. El misterio de su muerte, cuando lo entendemos, es algo que nos llena de alegría, de regocijo, y vemos el amor que Él nos tiene. Él así lo expresó. Él dijo acerca de uno poner la vida por el otro, Él dijo que lo hacía por amor, porque cuando uno ama a otro, pone su vida por el otro. Bueno, creo que ya hemos entendido bien este misterio, el misterio de la muerte del Señor. No tenemos que lamentarnos de que haya muerto o que lo hayan matado. Pues el domingo vamos a ver que Él resucitó y que logró grandes cosas para nosotros. Es necesario que recordemos una cosa también, y es que Él es abogado. Si es abogado, Él conoce las leyes del reino de Dios. Y conforme a esas leyes es que Él estuvo trabajando en todo, y conforme a esas leyes fue que Él murió en la cruz del Calvario. Así es que Él, siendo abogado, entonces recordamos las palabras bíblicas que dicen: si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo su Hijo. Así es que recuerden esas palabras bíblicas, porque ni usted ni yo decimos que no tenemos falta ni pecado, pero decimos una cosa: tenemos abogado, a Jesucristo, el cual murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por nosotros para limpiarnos de todo pecado. Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestra muerte, Él tomó nuestra muerte y nos dio su vida. Ese es el misterio de su muerte. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y que pasen todos muy buenas tardes, y hasta el domingo próximo en la mañana a las 10 de la mañana.